todo los cuadros con el dinero privado. Claro, exacto. Así que sí, muy buena experiencia. Ricardo, contanos un poquito sobre tu tesis respecto de si la inflación puede ser criminalizada. ¿Está bien que lo ponga así? Sí, sí, tal vez podría ser. Mira, el tema es un poco largo, pero te lo puedo resumir en un par de minutos. Vos sabés que la historia de la moneda empieza con bienes de uso que son utilizados como medios de intercambio, Así es. ¿no? La sal, el tabaco, el cuero, todo lo demás, hasta que se llega a los metales y fundamentalmente al oro, ¿no? Llegamos al patrón oro para hacer un viaje rápido y en algún momento el Estado toma el poder de la moneda y pasamos, para decirlo rápidamente, al sistema de lo que se llama dinero fiat. Así es. Esto es dinero de papel que no tiene valor por sí mismo y es emitido por el Estado y es obligada, las personas son obligadas a usarlo a través del curso legal y forzoso. Ujú. Eh, o sea, esa es la situación en la que hoy está prácticamente todo el mundo. El problema con esto es que al tener el Estado la facultad de emitir el dinero, lo puede utilizar para, digamos, para fines que no son adecuados, y esto se vincula con el concepto mismo de inflación. La inflación es el aumento de la cantidad de dinero, ¿no? Hay como una confusión muy habitual de pensar que la inflación es el aumento de los precios, pero en realidad los precios aumentan como consecuencia de que el valor del dinero disminuye. Claro, Y claro, disminuye el valor del dinero porque hay mayor cantidad. claro. Y el único que puede generar esa cantidad es el Estado. De modo que cuando el Estado no actúa dentro de ciertos parámetros de razonabilidad y empieza a utilizar la emisión monetaria para cubrir sus gastos de operación, operativos, Ujú. cuando el Estado gasta de más, tiene tres formas de solucionar el problema. O te aumenta los impuestos, o se endeuda, o emite estos papeles y te obliga a transar con estos papeles. De modo que la inflación, en definitiva, algunos benévolamente lo consideran una especie de impuesto encubierto, ¿no? Sí, Porque en definitiva el Estado te está sacando plata sin que vos te des cuenta. claro, Es decir, vos tenés un billete en el bolsillo y mágicamente ese billete vale menos dinero. claro, compra El menos cosas. Estado se llevó un pedazo de tu plata sin siquiera haberte tocado. Claro, Pero al mismo tiempo es un delito contra la propiedad claro. y al mismo tiempo es una forma de falsificación de dinero. Ujú. Y además es una forma o es la base de los llamados delitos contra la administración pública. Claro, Esto es el incumplimiento de los deberes o el abuso de poder. claro. Ahí, Ricardo, Sí. con esto que nos explicás con tanta claridad, ¿vos crees que están dadas las condiciones para eventualmente perseguir por conducta inflacionaria a alguien en la Argentina con el derecho tal cual existe? Mira, habría que modificar el Código Penal. Ah, ok, ok, ok. Eh, o sea, la idea, por lo menos la tesis de mi libro, es crear un tipo penal nuevo que yo lo ubicaría dentro de los delitos de falsificación de moneda, que prevea la acción de los funcionarios del Banco Central Ujú. que emiten mayor cantidad de dinero de la que le permita la Carta Orgánica, Ajá, lo que obligaría también a modificar la Carta Orgánica para ponerle un límite. claro. Es muy interesante que lo incardinás ahí como falsificación de moneda, pero tiene todo el sentido. Y la propuesta de
modificar el código también es buena, porque entonces no tenemos que tratar de embutir la acción en los tipos penales que existen, que por ahí le quedan, ¿no?, un poco desajustados. Seguro, vos fíjate que hay algo muy curioso. Si vos lees el artículo 287 del Código Penal, es del tipo penal que reprime a los directores de bancos públicos o privados que emiten mayor cantidad de billetes que los autorizados. Esto estaba pensado, Mira, obviamente, para la época del patrón oro, mucho antes de la creación del Banco Central. claro, O sea que ya estaba prevista esta posibilidad. claro. Ricardo, el Congreso tiene por artículo, creo que 75 de la Constitución Nacional, algunos de sus innumerables incisos, ¿no? La atribución, ¿es una atribución? ¿Es una facultad? ¿O es un deber, una obligación de velar por el valor de la moneda? No, esa es una obligación. Es el artículo 75, inciso 19. De ahí podemos agarrarnos fuerte también para endilgarle responsabilidad después, ¿o no? Incluso Claro, inconstitucionalidad de algunas leyes. por supuesto. Y bueno, yo creo que a eso apunta el presidente con el proyecto de ley que está elaborando, Claro. que no es simplemente me parece a mí, una ley que tenga en mira solamente la inflación. Va a ser una ley de reglas fiscales mucho más profunda. Ujú. Ricardo, es una ley para la audiencia. Ricardo es ex juez, magistrado, digo, estamos hablando con un abogado, sabe estas cosas. No ves inconstitucionalidad en la propuesta. Habrás visto en las redes sociales, se generó, ¿no?, una polémica y enseguida muchos constitucionalistas, sin terminar de entender o de tener, que todavía no la tenemos nadie, la letra del proyecto, salieron a decir eso es inconstitucional porque la división de poderes, porque la libertad de los legisladores para expresarse. ¿Qué te pasa Mira, con eso? hoy yo miraba un poco, desde Guatemala no tuve tiempo de revisar demasiado, pero estaba dudando entre si es penoso Mm, o si lo hacen a Yo propósito. creo que lo hacen a propósito. Porque, a ver, como vos decís, no es serio que yo me ponga a decir que una ley es buena o es mala cuando todavía ni siquiera el presidente conoce el texto de lo que va a Claro, sí, presentar. sí, sí. Además pulsan la idea de que es el ejecutivo con un instrumento propio el que está maniatando al el legislativo. Y no, le está proponiendo que haya una autolimitación que es perfectamente constitucional. Por Después, supuesto, además lo va a definir el propio Congreso. pero claro, y en todo caso eso tendrá la debilidad de que después se desatará las manos cuando quiera. Bueno, es otra historia, hasta que logremos modificar la Constitución y ponerlo, ¿no? Es que vos fíjate, yo hoy pensaba, siempre hubo una especie de cuestión mística de que el Parlamento es intocable, ¿no? Sí. Son los representantes del pueblo y nunca van a responder por nada. Claro, Y pero entonces yo te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Imagínate lo siguiente, Cristina Kirchner va a ir a juicio dentro de poco por haber firmado un acuerdo con Irán que le daba impunidad en un delito gravísimo. ujú, Para que ese acuerdo tuviera virtualidad, tuvo que ser refrendado por el Congreso. totalmente. Porque los diputados que firmaron eso no tienen responsabilidad. Pero totalmente, sí, además la responsabilidad por los actos de gobierno es un pilar de la República, digamos. Por supuesto. O sea, es todo lo contrario de lo que nos quieren hacer creer. Que sería un gobierno absoluto, porque un poco de ahí venía la palabra, ¿no es cierto? Alguien que no está atado a las normas, puedo hacer lo que quiero. Es lo mismo que el concepto de los fueros, Claro, ¿no? tal Uno cual. piensa que si tiene fueros es intocable, Ujú. y no es cierto eso. Absolutamente, absolutamente. Así que habrá que esperar entonces el texto del proyecto, pero en principio es una cosa completamente constitucional. Digamos que- Obviamente yo tampoco voy a opinar sobre algo que Claro, no te iba a conozco, decir, te metí. pero te diría que se puede elaborar una ley en los términos que el presidente ha anunciado, Ujú. sin que haya ninguna violación constitucional. Bien, y luego la otra parte de los anuncios, que ya tiene que ver con una suerte de instrucción al Ministerio de Economía, esa también es perfectamente constitucional, ya es Sí, dentro de su ámbito.
Eso está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. En definitiva, no era necesario. No. El propio presidente dijo que lo hace para formalizar algo que ya venía haciendo. Sí, efectivamente, efectivamente. Ricardo, no te saco más tiempo, te agradezco un montón por la charla y Gracias a vos. la seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande. Dale, un gusto grande, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Es Ricardo Rojas, es abogado, es ex juez de la Nación, es autor del libro La inflación como delito. Información, análisis, noticias de EAPA. ¡Viva la Pepa! Con Nico Yacoy.